Epístola de Judas, del versículo 8 al 13 del único capítulo que tiene este libro. Y dice así la palabra de Dios. Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros... ¿Cuál hemos dicho? Al 13, sí. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta el 13. Con tal perspectiva, este pasaje sigue descubriendo el verdadero rostro de los apóstatas. Estos son tan impios y tan peligrosos espiritualmente que Judas usa el lenguaje más punzante y condenatorio para describirlos. Al hacerlo, presenta 3 características de la naturaleza de los apóstatas, 3 afinidades con los apóstatas del pasado y 5 comparaciones con fenómenos naturales. Los apóstatas típicamente exhiben rasgos impios de carácter, así como los israelitas apóstatas, los ángeles caídos y la población libertina de Sodoma y Gomorra. El comportamiento perverso de estos soñadores se deriva de una fantasía, y Judas usa el término soñadores para identificar a los apóstatas como falsos visionarios. Los falsos maestros a menudo aluden que sus sueños son fuente divina autorizada para que las nuevas verdades que proclaman, que en realidad solo son mentiras y distorsiones. Tales afirmaciones permiten a los apóstatas sustituir su propia autoridad falsa por la verdadera autoridad bíblica de Dios. Sin duda, los sueños de estos soñadores también incluyen imaginaciones pervertidas y malvadas de los apóstatas. Al rechazar la palabra de Dios, basan sus enseñanzas engañosas en las divagaciones equivocadas de sus propias mentes perturbadas y endemoniadas. Una vez identificados los apóstatas como falsos soñadores, Judas pasa a esbozar 3 características de su naturaleza: inmoralidad, insubordinación e irreverencia. Los maestros apóstatas son inevitablemente inmorales. Aunque su inmoralidad no se conoce de modo público. Después de todo, no tienen capacidad para refrenar su lujuria y por lo general se caracterizan como quienes viven en la pasión de la lujuria porque no conocen a Dios. Puesto que los maestros apóstatas aman su inmoralidad, lo siguiente es que rechazan la autoridad. Los falsos maestros no solo eran irreverentes en cierto sentido leve, eran blasfemos y espiritualmente, específicamente de las potestades superiores. Judas demostró aún más la gravedad de la irreverencia de los apóstatas al contrastarle su conducta
con la del arcángel Miguel. En calidad de ángel más poderoso de Dios y protector del pueblo de Dios, Miguel no demostró irreverencia cuando contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Miguel sabía que Dios podía otorgarle poder sobre Satanás, pero también entendía que no iba a actuar más allá de los límites prescritos por Dios. Por respeto a la posición y al poder de Satanás, como el ser más alto creado, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, Satanás, como si éste tuviera dominio soberano sobre el arcángel. Es más, Miguel no hizo nada más que pronunciar las palabras: «El Señor te reprenda». Para concluir esta sección, Judas escribió: «Pero estos, los apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen». La conducta de los falsos maestros evidenciaba su increíble ignorancia y presunción. Al igual que el apóstol Pedro, Judas comparó a los apóstatas con animales irracionales que por naturaleza conocen lo que los falsos maestros saben. Judas entendió la importancia crucial de aprender de la historia. Ya había extraído ejemplos de la historia bíblica al esbozar su descripción de los apóstatas en los versículos 5 y 7. Lo volvió a hacer en esta sección cuando los comparó con tres influyentes y conocidos ejemplos del pasado: Caín, Balaam y Coré. Caín fue el modelo prototipo de alguien que se apartó de la verdad de Dios. Su ofrenda inapropiada dio a conocer la blasfemia irreverente de su corazón al rechazar la revelación de Dios y actuar según su propia naturaleza sediciente y vanidosa en lo que él había producido. Judas desenmascara el motivo fundamental detrás de los intereses religiosos de los falsos maestros. Actúan por lucro. A diferencia de los verdaderos pastores, estos mercenarios del ministerio estaban en el error de Balaam y se lanzaron de cabeza a la codicia y a la envidia. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Así que Balaam ideó un plan por medio del cual atraería a Israel a la idolatría, a la inmoralidad y finalmente al juicio de Dios. Pero Dios usó un ángel junto con la propia asna de Balaam para evitar que éste llegara a cabo su plan. Como profeta asalariado, Balaam es un ejemplo perfecto de los falsos maestros, a quienes les encanta la riqueza y el prestigio más que la fidelidad y la obediencia. Número 16 presenta la historia de Coré, un primo de Moisés. Como levita y coatita, Coré tenía importantes deberes en el tabernáculo. Sin embargo, cuando no fue elegido para ser sacerdote, se enfureció. Con el fin de mostrar su desprecio, se unió a Datán y a Abirán, junto con otros 250 hombres, en una contradicción o ataque contra el liderazgo de Moisés. En su arrogancia, Coré rebatió la idea de que los israelitas necesitaban un líder y mediador, alguien que pudiera hablar por Dios y enseñarles la verdad divina. Coré se rebeló abiertamente contra la autoridad que Dios le había dado a Moisés y de modo activo se alió con otros para que le apoyaran en su motín espiritual. No obstante, Dios respondió poniendo fin a la contradicción de Coré de una manera brusca y decisiva, y los rebeldes, al igual que todos los apóstatas, perecieron. Judas siguió comparando a los apóstatas con 5 fenómenos naturales: manchas, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas marinas y estrellas errantes. La descripción que Judas hace de los apóstatas
como manchas o escollos, describe de manera gráfica el peligro invisible que estos malos elementos representan. Los escollos son formaciones marinas de coral localizadas por lo general cerca de la orilla. Son potencialmente peligrosas para los barcos porque pueden rasgar el fondo de sus cascos, haciendo que se hundan. Al igual que estas manchas dañinas, los apóstatas entrañaban encubiertamente en los ágapes o fiestas de amor de la iglesia primitiva, en donde con sus mentiras y maldades hacían daños a personas crédulas. En círculos meteorológicos normales, las nubes regularmente producen esperanza de lluvia. Sin embargo, las nubes sin agua llegan con la simple promesa de que van a producir lluvia, pero luego no la entregan. Judas las comparó con nubes llevadas de acá para allá por los vientos, presagiando constantemente lluvia, pero sin producirla. Judas compara la vacía profesión de los apóstatas y la falta total de vida espiritual con una cosecha estéril. Los llamó 2 veces muertos. Primero, no tienen fruto porque no hay vida en ellos. Segundo, están desarraigados, muertos en el núcleo mismo. Con todo su discurso vacío y su actitud egoísta, son como las ondas del mar que definitivamente solo lanzan su propia vergüenza en forma de espuma. Sus acciones vergonzosas espuman hasta mostrar toda forma de herejía, engaño, inmoralidad, irreverencia e insubordinación. Estrellas errantes no se refieren a cuerpos celestiales que brillan constantemente y que tienen órbitas fijas. Lo más probable es que esta expresión esté significando un meteorito o estrella fugaz que resplandece a través del cielo un momento descontrolado de brillantez y luego desaparece para siempre en la oscuridad de las tinieblas. Bueno, triste forma, ¿verdad?, de mostrar a estas personas que creen tener la verdad, que creen ser superiores, que creen que Dios está con ellos, pero en realidad son un verdadero estorbo para Dios y para todos nosotros. Ahora, al igual que hemos visto en los casos, ¿verdad?, de los 3 personajes históricos y con referencia a los efectos meteorológicos, no depende de nosotros el que estas personas dejen de hacer lo que hacen, claramente dependen de Dios. En parte este libro lo que está trayendo es un juicio. Está mostrando el juicio que va a venir tras estas personas. Y bueno, para quien no son falsos maestros o apóstatas, pues no tienen por qué tener temor. Tendrían que tener temor estas personas cuando leyeran todo esto y dijeran, ¿se está refiriendo a mí? ¡Wow! Voy a sufrir como sufrió Caín. O voy a tener el juicio como lo tuvo Balac, un profeta a sueldo. Era profeta, ¿eh? Dios le había dado el don de la profecía. En aquella época todavía este ministerio funcionaba. Dios utilizaba a los hombres para mostrar y profetizar lo que iba a venir. Claramente no eran cosas raras, estaban profetizando a través de lo de Cristo. Pero en vez de ser profeta para Dios, era profeta para su bolsillo. Y debía ser útil porque le contrató, el Balac le contrata, ¿verdad? Esto es como el que va a contratar a un brujo para que haga un trabajo o algo así. No sé por qué está hoy la cámara que no se centra bien. Bueno, va y viene, va y viene. Se denubla. Entonces, igual que los efectos ambientales, ¿verdad? Está mostrando, los naturales, está mostrando el carácter de estas personas. No creo que se den cuenta.
Por su propia cuenta no se pueden dar cuenta porque están muertos en sus delitos y pecados, son ciegos. Bueno, Dios usa su palabra, a mí lo usó. Claro que yo cuando me di cuenta, yo ya no estoy en juicio. Cuando me di cuenta de esta palabra, ya estoy fuera del juicio. Cuando me di cuenta, digo, wow, esto iba por mí. Yo era como estos. Pero cuando ya me di cuenta, cuando ya tengo el Espíritu que me está mostrando la verdad, porque ¿a quién escribe Judas? Está escribiendo a los que oyen. A los que no oyen esto lo interpretan como les da la gana. A su forma, ¿verdad? No pueden decir que esto esté diciendo que está hablando de mí. No, están hablando de vosotros, que estáis equivocados y que seguís ahí. Cosas absurdas. Bueno. Judas nos trae como segunda de Pedro, porque ya decimos que Judas y segunda de Pedro es muy parecido, nos trae una descripción. Que quizá a mí, esta es dura, pero la de segunda de Pedro a mí me pareció durísima. Mucho más dura que la de Judas, ¿no? Él es más poético, ¿verdad? Utiliza más todo el ambiente y las cosas. Yo no sé cómo se hace esto de colocar, que quite la luz, porque está constantemente. A ver si puedo hacer que no sea automático. Un segundito, ajustes. Es que me está mareando de tanto desenfoque. Bueno, no sé cómo se hace. Lo investigaré luego en el San Google. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Es porque a veces uno lee la Biblia, ¿verdad? Lee la palabra y es como si estuviera cotilleando. Está escuchando de otros. Por lo general, la Biblia siempre habla de otros. Pero entendemos que es la palabra de Dios para nosotros, conjuntamente para el cuerpo de Cristo como iglesia. No nos habla personalmente, aunque nos habla personalmente cada uno, porque tiene un trato personal, en realidad está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de los que están en Cristo, que es una unidad, y eso tendríamos que estar completamente. No me habla a mí, me habla a mí y a todos los que están en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Vamos a preguntarnos cómo podemos utilizar esta escritura de Judas, ¿no? Dándonos a conocer estos falsos maestros. Pues si los conocemos. Cuando conocemos la palabra, conocemos los que están fuera de la palabra. Bueno, pueden ser personas que están fuera de la palabra porque han sido mal enseñadas. Pero aquí no están hablando de personas que están fuera de la palabra, están hablando de personas que son influyentes a otras. No es porque, yo creo esto y esto es lo que me mantengo. Y no estoy influyendo a otros. Vas por el camino ancho, pero no te dedicas a hacer que las personas sigan por el camino ancho, simplemente caminas por el camino ancho. Eres observador de las falsas doctrinas, te las crees, todavía estás fuera del camino angosto, donde Cristo te guía. Pero en realidad no está hablando de esto, está hablando de unos que se han infiltrado, saben perfectamente que no son, y se han infiltrado, y están de una forma astuta y buscando cómo desviar a las personas. No sé si habéis participado en alguna división de alguna iglesia. Dios me libró de dos. En 2 veces Dios me mandó salir de una iglesia a ir a otra por circunstancias de ciudad, de lejanía, no porque estuviera mal, sino porque... Y a poco tiempo de salir, ¡bum!, a haber una división. Es algo muy desagradable.
Es muy desagradable porque las divisiones las forman dos. Yo digo esto, yo digo esto. Y este se lleva unos cuantos que están de acuerdo y este se lleva unos cuantos que están de acuerdo. Yo pienso que las divisiones no es este tiene razón y este se ha llevado un montón. No, yo pienso que las divisiones en sí son parte de Satanás y trabajan tanto uno como el otro. ¿Verdad? Trabajan tanto uno como el otro. Este se pone en contra del pastor, porque siempre hay uno que se pone en contra del líder que está llevando. Y ese, como no se puede colocar por encima del líder, se lleva a unos cuantos y se coloca el líder en otra congregación. Andalucía. Estuve 5 años viviendo en España, la zona de Cádiz. Fue una zona donde las iglesias eran grandes. Hubo un avivamiento, entre comillas. Yo hablo de avivamiento, entre comillas, porque yo no sé si eso fue avivamiento o qué fue. No participé de ellos, pero bueno, las iglesias eran grandes. Había traductores, porque había mucha gente de muchos países y había hasta traductores. Cuando yo llegué a Andalucía, esa zona de Andalucía, de Cádiz, había multitud de iglesias pequeñitas. La iglesia grande se había dividido, las que se habían dividido, las que se habían dividido, y al final eso como parece como células, ¿verdad? Que se van dividiendo, se habían convertido en un montón. Había barrios en donde había una iglesia aquí y 30 metros más para allá otra iglesia. Y cada una predicaba una cosa distinta. Pocas personas, grupos de 10, 12, 20 como mucho, algunos. Pero muchas, y todas habían sido de una madre. Se separan, estas dos que se han separado se separan y como una multiplicación se llenó. El Peñón de Gibraltar es un pequeñísimo, eso, que pertenece a Inglaterra y que está en España ahí en el peñoncito. Es un peñón con una ínsula, que la ínsula, o sea, la parte que es la pista de aterrizaje. Es muy divertido porque para pasar tienes que esperar a que el avión aterrice, abre el baño y pasas por el medio de la pista de aterrizaje, ¿no? El Peñón de Gibraltar, que es un sitio súper pequeño. Hay casi 30 iglesias evangélicas. Todo esto pasó en esa zona. ¿Okay? ¿Qué pasó? Esto era, se infiltra el enemigo y divide. Y el enemigo divide, y divide, y divide, y divide, y al final había un celo tan grande en esas iglesias que nosotros que llegamos de Madrid con unas ganas de participar en la iglesia, nosotros íbamos como misioneros, no íbamos, teníamos un ministerio evangelista, no íbamos a hacer iglesia, éramos pastores, pero íbamos a apoyar a las iglesias de esa zona. Nosotros siempre nuestro ministerio siempre era de apoyo a las iglesias y habíamos participado en un montón de iglesias y lo que menos se nos pasaba en la cabeza era hacer una iglesia. Bueno, no quería nadie saber nada de nosotros. Dice, ¿tú vosotros quién sois? ¿Qué queréis? Había un celo tan grande de, ay, si alguien viene a la iglesia y la vuelve a dividir, entonces me quedo sin los pocos que hay. Y al final, claro, las iglesias, en vez de crecer, se mantenían ahí con una estructura cerrada, con un miedo a que no entrara nadie. Ay, claro, yo en aquella época todavía no era nacido de nuevo. Tenía el concepto raro. Yo era un tiburón. A lo mejor Satanás quería utilizarme para algo de eso, pero bueno, menos mal que el Señor me protegió. Y aunque participé en algunas iglesias, salimos muy mal parados. Muy mal parados. Yo, la verdad es que nunca he sufrido tanto como cuando, con ese desprecio. Yo entendía cómo podía haber tanto desprecio en la iglesia del Señor. Yo si en la iglesia, ¿cómo puede haber tanto desprecio? Y es porque no era la iglesia. Eso era otra cosa rara. ¿Para qué está Judas hablándonos esto? No está hablando para que te des cuenta de que eres un tiburón.
Porque si eres un tiburón o eres un falso maestro, no te vas a dar por aludido. Hasta que no estés fuera y estés en Cristo y el arrepentimiento y la fe te venga, no te vas a dar cuenta, como me pasó a mí. Pero para mí, ahora, en este momento, sí me doy cuenta. Entonces, primero, pues como decíamos el otro día, ¿no? Yo no voy a participar con ninguno de estos. ¿Cómo voy a participar? ¿Qué os creéis? ¿Que soy como la iglesia de Pérgamo, que vamos a ver el domingo? La iglesia de Pérgamo iba muy bien. El único problema que tenía, y estaba en Cristo, es que estaban permitiendo que estos falsos maestros hicieran de las suyas en la iglesia. Entonces, los nuevos convertidos, en vez de llegar a la salvación y poder, no, eran desviados y eran transformados en algo que no podían llegar a ser salvos porque no estaban escuchando el evangelio verdadero, estaban escuchando el veneno de estos profetas a sueldos. Soñadores. Dios me ha dicho. ¿Has escuchado alguna vez eso? Dios me ha dicho. Y lo que le ha dicho es algo que no está en la Biblia. Y se lo ha dicho a él exclusivamente por guapo, por listo, porque es como es tan espiritual, ¿verdad? Dios le quiere tanto que va y se lo dice para que él ponga orden. Soñadores. Palabra suave para decir a esta gente que son unos falsos, unos predicadores de Satanás. Bueno, no estamos para juzgar. Dice que el ángel Gabriel, ¿no? Que no, es ¿quién es? El que hizo el ángel, hemos visto aquí, el arcángel Miguel, no produjo maldición sobre Satanás. Y le conocía, ¿eh? Y sabía que no pintaba bien Satanás, ya estaba desviado. Le di que el Señor te reprenda. No tenemos autoridad para con estas personas, para entender, como cristianos nosotros tenemos autoridad para reprenderlos, para maldecirlos, para hacerlos callar, no. Quizás el pastor de la congregación que tiene ahí, ese sí tiene que aplicar autoridad. Por eso a Tito y a Timoteo, Pablo les trabaja, está hablando a personas que están puestos con autoridad y dice, mira, exhórtalo un par de veces, a la tercera, porque tienes responsabilidad, tú eres el guía, el pastor, ¿no? Tú como pastor, claro, las ovejas vienen en el lobo y lo único que pueden hacer es bah, bah, porque no tienen oportunidad. Fíjate que son muchas, podrían ponerse todas a atacar al lobo, ¿verdad? Pero no, ellos no ven, es el pastor el que tiene autoridad, ¿verdad? Y va y se enfrenta al lobo y echa al lobo para que el lobo no se cargue a las ovejas. Entonces, como pastor, sí, tienes una responsabilidad. Sí, y es duro, ¿eh? Yo he tenido que aplicar eso en mi vida y es difícil, porque muchas veces esas personas están camufladas como grandes amigos, grandes colaboradores, personas que tienen mucho conocimiento de la palabra y que están ahí para colaborar. Y dicen, no sé qué está haciendo, porque no es suya la congregación y no sé por qué viene, cuál es la motivación por la que viene, mientras que se mantenga en una línea. Pero cuando ya empieza a soltar el veneno y empieza a machacar la autoridad del que guía y a confundir a las ovejas y hace mucho daño. Y hay que aplicar. Y yo no lo aplico, ¿eh? Es el Señor el que lo aplica a través de la persona que está en orden. Entonces, no pienses si no estás en autoridad. Hombre, tú tienes hijos. No, yo no soy pastor, yo no soy maestro, pero tienes hijos. Si tú ves que alguien está enseñando a tus hijos incorrectamente, ¿qué haces? No, que lo haga el pastor, que lo haga el maestro, que lo haga el director de la escuela. No, tú aplicas, tú tienes autoridad como padre
y vas a proteger a tus hijos. Si tú tienes un grupo de personas que estás enseñando y que Dios ha puesto en ti en el corazón de cuidarlos y hacer una célula en tu casa, o tú tienes responsabilidad y Dios va a poner la autoridad para que los cuides. ¿El que se reunió, Felipe? Bueno, luego me lo explicas. Entonces, ¿para qué es? Para que nos demos cuenta del peligro de estas personas, a verlas, las hay, para que de alguna forma no nos impresione el ministerio humano, ¿verdad? Porque esta gente tiene dones, tiene talentos. El Satanás les pone una dialéctica y van muy bien vestidos, son muy obedientes, ayunan, tienen capacidad de... porque llevan y arrastran. ¡Oh, siervo! Ten cuidado. No, cuando vengan diciéndote, Dios me ha dicho, huye. ¿Dónde te ha dicho? ¿En la palabra? No, he escuchado a Dios, se me ha puesto delante de mí. Bueno, pues para ti. No me lo cuentes. Yo solo creo la palabra. No me vengas a traer milongas, sueños, ¿verdad? Soñadores que mancillan la carne. Soñadores que mancillan la carne. No quiero saber de soñadores. Amén. Tus sueños quieres compartirlos, pero son tuyos. No vengas aquí y Dios te ha dicho. Qué raro. Si somos un cuerpo, ¿por qué no nos lo dice a todos? ¿Solo a ti? El Espíritu Santo solo te habla a ti. Es que yo soy profeta. Cuidado. Claro, a lo mejor ha sido una escuela de profetas. Yo fui. Porque, como dicen, si queréis algún don, que sea el de profetizar. Y parece como que el que quiere profetizar va a la escuela de profetas y ala, te enseñan a ser profeta. ¿Cómo se enseña a ser profeta? Mira, es muy sencillo. Cierra los ojos. Y lo que veas en la mente, Dios va a decir lo que es. Yo la primera visión que vi fue como olas. Me veía así, venía. Y ahora, aplica eso a Dios. Ah, Dios me está diciendo. Y ahí te inventas. Y cuando lo estás inventando, crees que el Espíritu Santo lo está diciendo. Genial. Qué fácil. Cuanto más te confíes de lo que tú te estás inventando es de Dios, mejor vas a profetizar. Entonces, cuando se juntan las escuelas proféticas y quieren resolver el conflicto de que el profeta que dice cosas que no se cumplen sea maldito, y se dan cuenta de que muchas de las cosas, hasta el 80% de las profecías que dicen no se cumplen, y quieren resolver ese problema para seguir teniendo la autoridad como profetas. Esto sale de un congreso de profetas, está documentado. Dicen, hombre, es que un profeta, aparte de ser profeta, es humano y se puede equivocar. Con lo cual, dentro de la profecía que dice el profeta, el 20% es de Dios. Y se quedan tan a gusto. Es como si dijéramos, la palabra de Dios, el 20% es verdad, el resto no. ¿Cómo si dijéramos eso? Muy bien, ahora, ¿cuál es el 20%? ¿Dónde está? Si no sé cuál es el 20%, ¿cómo sé lo que es verdad y cómo sé lo que es mentira? ¿Cómo sabe el profeta
¿Cuándo es verdad que está dentro del 20% de Dios? ¿Y cuándo sabe que es de...? Porque si sabe que es de Él, ¿para qué lo dice? ¡Wow! Por su propio peso. Eso se funde en el abismo. Pero claro, ellos no pueden perder su profesión. Son profetas. Y están muy bien entrenados para llegar a las iglesias, colocar la mano encima de tu cabeza y empezar a decir: «Oh, vas a viajar y vas a tener un ministerio profético, tus manos van a sanar, tus vistas, pero ten cuidado porque la tentación va...» Y te sueltan ahí una retalia que viene de él. Y claro, el 20% es verdad, pero el 80% es toda una fanfarronada. Yo digo, ni el 20% es verdad, fíjate. Aciertan porque te dicen cosas genéricas. Claro, cuando resulta que algo de lo que te ha dicho acierta, ¡ay, es verdad lo que ha dicho este profeta! Pero ¿no te das cuenta de que el otro tanto por ciento lo ha acertado? Solo te das cuenta, es como cuando tú vas a lavarte las manos, ¿verdad? Te viene una mujer y te viene de estas gitanas que te ven las manos y te empiezan a decir, y de repente aciertan en una cosa, y porque aciertan, porque es por casual. Y bueno, pues es Satanás, si es algo que te ha pasado, él conoce. Y le puede decir a esa mujer todo eso. Y entonces te hace confiar. ¿Para qué? Para que ahora te va a decir todo el futuro que te lo va a marcar ella, que no es real, que no lo conoce, porque ni Satanás conoce lo que va a pasar, solo Dios. Y lo que te hace es influir. ¿Para qué? Para que tú, ¡ay, que voy a tener una enfermedad, que me voy a morir! Y te influyen toda tu vida. Yo tuve una experiencia. Por una época, antes de estar en Cristo y en toda la historia, me dio por el tarot. Y me compré una barajita de tarot. Estaba en aquella época muy influenciado con las nuevas ciencias estas y ¿cómo se llamaba? Se habían abierto las bibliotecas, las librerías no me acuerdo, bueno. Y yo me compré un tarot. Y ahí vacilaba con el tarot. Pam, pam, pam. Yo no tenía ni idea, pero bueno, buscaba en internet, buscaba en lo otro. Y ahí estaba vacilando con el tarot. Y un día vino una amiga de mi mujer a casa y dice: ¡ay, tenés un tarot! ¡Ay, mira, yo sé echarlo! A ver, y como estábamos aprendiendo, y lo cogió y echó. Y a mí va y me suelta una carta. ¡Bah! Y esa carta es el lobo. El lobo con la cabeza así para arriba. Y dice: ¡oh! Vas a tener un accidente. ¡Ah! Bueno, no vas a llegar a morir, pero va a ser un accidente muy grave. Macho, yo iba con el coche asustado. Desde entonces. Digo, un accidente. Y uno se imagina un accidente en el coche, ¿no? Un accidente. Bueno, y yo iba asustado, ¿eh? Cuando iba en el coche, digo, con 1000 ojos, ¿no? Uy, a ver si voy a tener. ¿Ok? Y estando con mi mujer en unos invernaderos, en unos amigos, este hombre tenía un perro y habíamos estado bañando al perro, un perro tipo pastor alemán, era un chucho, no llegaba a ser un pastor alemán, porque era una mezcla, ¿no? Era un chucho bastante grande, y estaba ahí bañando, jugando con él y pan, sin problemas, un chucho, no había problema. Y a la hora de la comida se metió mi mujer con el dueño del chucho, y estaba dentro y yo estaba fuera y el perro estaba así, sentado, ¿no? Sentado, y yo fui a acariciar al perro. Fui a acariciar al perro y en ese momento el perro levantó la cabeza. Según levantó la cabeza yo vi la carta y según vi la carta el perro me cogió la mano y no me soltaba la mano. La masticaba. Hasta tal punto que yo tuve que tirar de la mano y me rajó. Tengo todavía, bueno, no se ve, pero una cicatriz de aquí a aquí porque salían por aquí todos los músculos, todos los... Terrible, y un montón de agujeros por todos lados. Que cuando yo fui, claro, rápidamente vinieron, me pusieron un trapo y tal, y me llevaron a urgencias corriendo, porque me había pegado, no un bocado, se quería comer la mano, el chucho ese. Y entonces, cuando voy allí, dice que está viendo la movida, ¿no? Había heridas pequeñitas de los dientes, pero había una herida que de aquí a aquí, abierto totalmente y se estaba abierta.
dice, ay, no sé qué hacer, porque no aconsejan coser las heridas de mordedura de perro. Digo, hombre, no sé qué vas a hacer, pero esto no se puede quedar así, ¿no? Entonces, me la cose, de tal punto de que no solo me cose esa, sino que me empieza a coser todas. Digo, bueno, me has dicho que no. Dice, bueno, pero ya te he conseguido una, que más da, te voy a coser todas. Si te vas a pasar por una, te pasará por todas. Y si no te pasa por una, no te pasa por ninguna. Digo, bueno, muy bien. Me tuvieron que poner la antiberrábica, la antitetánica. Aquella noche no pude dormir del dolor y la fiebre de lo que yo tenía ahí en la mano. Y tenía que conducir, como era la mano del cambio, era mi mujer quien cambiaba. Porque yo iba encabecido conduciendo y mi mujer cambiaba y dice, ahora, la primera, la segunda. Y ella cambiaba las marchas porque yo no podía y estuve un tiempo fastidiado con la mano. Pero a lo que iba, me acertó que me iba a morder el perro o me influyó para transmitir al perro que me mordiera. Porque los perros tienen un instinto. Nosotros no sabéis la historia esa de... Esa historia se cuenta para los vendedores, ¿no? Para quitar el temor del vendedor, porque dice que si un vendedor tiene temor, ay, no me va a creer, transmites, simplemente sin decir nada, transmites ese temor a la hora de que tú estás hablando. Y entonces te cuentan una historia para que te des cuenta de que no tienes que tener temor, que tú vayas, estás convencido de que el producto es bueno, vale, pues adelante, véndelo y no tengas miedo. Si la otra persona no te cree, ya ella. Pero no vayas con temor porque te cree. Y te cuentan la historia de... es un cobrador de impuestos, de estos, un cobrador, ¿no? Y que llega a una casa y hay una verja de la casa y en la verja pone, cuidado, perro muy peligroso. El hombre ve el claro, tiene que abrir la verja, entrar el jardincito para llamar al timbre para poder hacer su trabajo de cobrar. No va a hacer nada malo, pero pone cuidado, perro muy peligroso. Entonces el hombre abre la puerta, mira para un lado, mira para otro, asustadito, ¿verdad? El perro peligroso donde está, llega a la puerta y antes de que toque el timbre viene el perro corriendo y ¡guau! Le pega un bocado. El perro no era nada malo, pero el perro, ¿verdad? Sintió el miedo de la persona. La misma casa, el mismo cartel, el mismo perro, pero es una niña que está jugando a la pelota, se le cae la pelota dentro del jardín, entra dentro del jardín sin leer el cartel porque no sabe leer, sin tener ningún miedo al perro porque no sabe que el perro es muy peligroso y va por su pelota y el perro viene con la cola moviendo y no le hace nada a la niña. ¿Por qué? Porque el perro se da cuenta de que la niña no tiene nada que temer, no tiene miedo. Entonces, bueno, lo cuentan y es cierto. Es cierto, las personas que tienen miedo a los perros le ladran, muerden. Yo tengo un perro ahora y hay personas que vienen y la acarician y no pasa nada. Y hay otras que nada más acercarse. ¿Y por qué? Porque están sintiendo algo que nosotros no somos capaces. ¿Entendéis? Fue que me reveló que me iba a morder el perro, o se lo transmití yo cuando levantó la cabeza, en mi temor de que me había creído, de que esa mujer me había transmitido que me iba a pasar algo, que transmití el temor al perro y el perro me mordió. Si el perro no era malo, no estaba vacunado. Entonces, ya, vamos a, ¿verdad?, a creer la palabra y no vamos a creer los sueños, ni vamos a creer lo que nos digan, ni vamos a creer a nuestro corazón, solo creemos la palabra. Y sí, vamos a sentir y vamos a escuchar, pero nos va a tocar decir no. Yo estoy en la palabra. Amén. Bueno, me he desviado un poco con la historia del perro y las cartas. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿vale? Voy a parar esto.